Sí, una pregunta. Sí. Con tantos pobres, que no le he hecho la culpa a ninguno de ellos, sino la culpa ha tenido el sistema que lo ha hecho pobre. Con tantos pobres en estos países del Mercosur, ¿será posible un día levantar el vuelo fuerte? Yo creo que lo que tenemos que hacer, Padre Oliva, es poner en práctica el pensamiento de usted que está leído en la grabación de este programa. Es decir, no basta rezar, hay que juntarse, hay que comprometerse, hay que trabajar, hay que luchar hacia el desarrollo sostenible. Algún día estaremos nosotros mejorando la situación. Es difícil decir que lleguemos a la perfección, nunca será posible, pero siempre ir mejorando en comparación a lo que se tenía antes. Y a veces lo que ocurre en términos sociales y en términos medioambientales es que estamos muy lejos de mejorar las cosas en Paraguay y en el Mercosur. Al contrario, parece como que vamos como el cangrejo, vamos hacia atrás, al punto de que los estratos superiores de la formación social de cada país en el Mercosur están cada vez más poderosos, cada vez más ricos. Una clase media que interesante es de destacar, estratos medios dentro de la pirámide social que están ampliándose en número y mejorándose en bienestar, pero hay una parte gruesa, bien gruesa de la pirámide social, que es la parte inferior, lo que se da a llamar la clase media, que sigue estando o regular, que son los estratos superiores de esa clase baja, o mal, que son los estratos intermedios de esa clase baja, o muy mal, que son los estratos más bajos de los estratos bajos, que es lo que se da a llamar la pobreza extrema o la indigencia o la miseria. En Brasil, a pesar de los progresos logrados con Lula y con Dilma, que indudablemente han mejorado mucho en la parte social, sigue habiendo como 40 millones de pobres, sí, pero antes eran 70. Claro. Es decir, con Lula y con Dilma han disminuido eso en 30 millones, ¿no? Ojalá que algún día podamos decir que los 1.200.000 personas que en Paraguay están en la miseria, hayamos podido disminuirlos por lo menos a 900.000 o a 800.000. Pero la experiencia que se tiene, constatada con cifras oficiales, es que la pobreza extrema permanece incluso en épocas de prosperidad económica, como fue el año 2010 y como es este año 2013. A mí me da vergüenza escuchar estas dos cifras porque nos damos cuenta entonces que algo no marcha bien, algo en el Paraguay, algo muy importante. Efectivamente, la sociedad paraguaya parece haberse convertido en una maquinaria automática reproductora de miseria y de caos medioambiental. Lamentablemente hay que decir eso, porque si se tiene tanto poder para crecer tan alto, ¿cómo es posible que no exista conciencia colectiva para poner en práctica una política fiscal y una política financiera que haga posible incorporar a los grandes estratos poblacionales a los beneficios de progreso económico y social, no solamente a los estratos superiores y a los intermedios, que son los menos, sino a los que constituyen la base de la pirámide social? Bueno, todo lo que hemos hablado me da dos preguntas que le voy a hacer. Brevemente le voy a hacer dos preguntas. Una primera es, ¿cómo achicamos este abismo que hay entre la sociedad rural y la pobreza que hay en el Paraguay, por ejemplo? Y creo que no tenemos otra alternativa, Padre Oliva. Es importante decir eso con todo énfasis a todas las radioemisoras vinculadas a este programa y a toda la audiencia. No hay otra alternativa que articular alianza estratégica entre sector público, por un lado, sector privado, por otro lado, entendiendo por sector privado los empresarios, los trabajadores, más las organizaciones de la sociedad civil. Allí están las iglesias, están los clubes, están las entidades sin fines de lucro en general, todas ellas en alianza estratégica para articular mayorías que hagan posible la sanción y promulgación de leyes que aseguren que la mayor parte de la población, no digamos toda la población porque eso va a ser muy difícil, la mayor parte de la población sea incorporada en igualdad de condiciones a los beneficios de progreso económico y social. Todavía no se da eso. No, porque en Estado de Derecho, en democracia, por lo menos en teoría estamos en funcionamiento de un Estado de Derecho en democracia, no existe otra posibilidad que la de articular mayorías. Aunque tengamos razón, si seguimos en minoría no tenemos nada que hacer, no podemos ir a las armas
o implantar una revolución sangrienta porque no llegamos a mayorías, ¿no? De cualquier manera, si no llegamos a mayoría va a ser difícil cualquier tipo de solución. Entonces, lo que nos conviene hacer es eso que se ha dicho en la proclama, en la introducción de esta hora de entrevistas, es ponernos a trabajar ya todos para que esto sea posible, por lo menos gradualmente, algún día. Muy bien. Doctor, le hago una pregunta, pero no me la fundamente porque lo vamos a dejar para otro día. Pero la pregunta era la que me incitó a llamarle hoy. ¿Usted es partidario de volver al Mercosur? Yo creo que nosotros debemos permanecer en la zona geográfica del Mercosur, con tratado o sin tratado. Creo que la estrategia es no renunciar al Mercosur, sino permanecer como país fundador rebelde dentro del Mercosur y abrirse simultáneamente a la Alianza para el Pacífico y a otras latitudes como la Unión Europea o Norteamérica, para colocar los productos que estamos produciendo altamente competitivos en calidad y precio. Muy bien, doctor, esto la gente va a pensar sobre todo lo que hemos hablado y otro día le llamamos a ver si hay algún adelanto o no en esto del Mercosur, porque me queda también el famoso tema, pero que no lo tratamos hoy, de los bonos. Sí, también los bonos. Esos bonos que yo no tengo ni idea de lo que es. Y no, yo le digo una cosa para la próxima entrevista. Tenemos que hablar de política tributaria y tenemos que hablar de reforma financiera también, porque sin la una y sin la otra no va a ser posible el bienestar de todo el pueblo paraguayo, aunque constituyamos mayoría, que no las tenemos todavía. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos adelante luchando. Ha sido un gusto. Saludos a toda la audiencia. Gracias, doctor.